Reddit pregunta, personas que han estado en Corea del Norte, ¿qué fue lo que más les sorprendió de su viaje? Lo que más me impactó fue descubrir que nadie a mi alrededor, ni siquiera la traductora, sabía qué eran los tampones. Al aterrizar en el aeropuerto de Pyongyang, mientras el personal de seguridad revisaba minuciosamente cada pieza de equipaje, un guardia sacó mi bolsa de artículos de aseo y tras buscar entre mis cosas, encontró un tampón. Sin saber de qué se trataba lo examinó de cerca y después de tocarlo de arriba abajo, decidió abrir el paquete, sacar el tampón y mostrárselo a otro guardia que pasaba en ese momento. Este, sorprendido y confundido, frunció el ceño y negó con la cabeza, y ambos me miraron con evidente interrogación. Traté de aclarar la situación señalando mi abdomen, mientras hacía un gesto hacia abajo con las manos para indicar el flujo y torpemente, intenté explicar que era para problemas femeninos. A pesar de mis esfuerzos, no lograron entenderme, por lo que el primer guardia decidió llamar a la traductora, una mujer, lo cual en principio me pareció una buena señal porque pensé que al menos ella lo comprendería. Sin embargo, para mi sorpresa, tampoco había visto nunca uno y al recibir el tampón, lo sostuvo cuidadosamente por el lado de algodón dejando que el hilo colgara y me preguntó, de manera educada pero curiosa, qué era. Una vez más repetí mi explicación, diciendo, es para, bueno, ya sabes, problemas femeninos. La traductora, visiblemente sonrojada como un betabel, murmuró algo en coreano al guardia, cuyo rostro también se tornó del color de un tomate mientras hacía una rápida reverencia hacia mí. Enseguida dijo algo en coreano que la traductora interpretó como una disculpa sincera, asegurando que no había querido ofenderme en absoluto. Aunque aún quedaba otra maleta sin revisar, el guardia decidió rápidamente volver a guardar mis cosas y me dejó ir sin siquiera atreverse a mirarme a los ojos. Visité una ciudad en el norte del país, justo al cruzar la frontera con China, y fue una experiencia muy extraña. La atmósfera era surrealista, honestamente, parecía un parque temático, como si todo lo que presenciaba fuera un espectáculo cuidadosamente diseñado que no reflejaba la vida real. Estoy seguro de que lo que veía no era como viven realmente los norcoreanos. Uno de los momentos más insólitos ocurrió cuando nos llevaron a un parque, donde todas las fuentes y luces estaban encendidas, iluminando los caminos y jardines con un brillo exagerado. Había gente en todas partes, vestida con trajes tradicionales hanbok, disfrutando de juegos y columpiándose en balancines. Sin embargo, al momento de irnos, todas las personas que estaban allí salieron tras nosotros y el parque fue cerrado de inmediato, lo que me hizo pensar que todo había sido montado. Después fuimos a un museo que tenía una serie de objetos en exhibición, muchos de ellos con alguna conexión con Kim Il-sung, el líder fundador. Por ejemplo, había una cuchara con la que supuestamente había probado la pasta gochujang en una fábrica local, lo cual se mostraba con gran orgullo. Además, vi una foto de la cueva Seokuram, una famosa reliquia cultural que, según ellos, se encuentra en las montañas cercanas. Sin embargo, yo sabía que eso no era cierto, ya que había visitado la verdadera cueva en Corea del Sur. Al final del recorrido, asistimos a una representación teatral realizada por alumnos de primaria que interpretaron una obra sobre la guerra de Corea. Lo más extraño fue que los niños que llevaban disfraces de soldados estadounidenses y surcoreanos tenían los rostros pintados como ratones, una imagen que me resultó desconcertante. Fue, en definitiva, un lugar muy extraño, lleno de momentos que parecían sacados de una realidad alternativa. En un bar en Vietnam conocí a un chico del Reino Unido que para mi sorpresa, me contó que trabajaba ayudando a organizar tours en Corea del Norte. Al principio pensé que estaba bromeando o tratando de impresionarme, pero él notó mi escepticismo, sacó su teléfono y comenzó a mostrarme un montón de fotos de su trabajo en el país. Las imágenes mostraban lugares turísticos en Corea del Norte, con él y grupos de visitantes en distintos puntos, y fue ahí cuando me di cuenta de que realmente no estaba mintiendo. Conversamos un buen rato sobre su experiencia, y me explicó que en su opinión, la gente local es increíblemente amable y amigable, personas que se preocupan por sus familias y amigos, como en cualquier otro lugar. Sin embargo, también mencionó que es evidente que están atrapados bajo el control de un gobierno muy restrictivo y opresivo. Dijo que aunque muchas personas en Corea del Norte parecen resignadas, otras muestran una especie de esperanza silenciosa, esperando un cambio que parece difícil de alcanzar. Fue una conversación inesperada e interesante que me dejó pensando en las realidades tan diferentes que existen en ese país. La experiencia fue realmente fascinante, llena de contrastes y momentos que me dejaron con muchas preguntas sobre la vida allí. Cada día estaba marcado por la sensación de estar en un lugar completamente diferente, una especie de cápsula del tiempo aislada del resto del mundo. El país parece tener una atmósfera tan única que por momentos, me preguntaba si realmente estaba en el siglo XXI o en una realidad paralela. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue la primera pregunta que me hicieron casi todos los que conocí allí. Al llegar, y con un tono
genuino de curiosidad, me preguntaron, ¿en otros países también hay música? Era una pregunta simple, pero con una carga de asombro e incredulidad que me hizo pensar profundamente en su vida cotidiana. Me di cuenta de que para ellos, cosas tan básicas y comunes para nosotros, como la música o el acceso a cultura global, eran prácticamente desconocidas. La idea de que en otros lugares del mundo haya tanta variedad musical, artistas y géneros que simplemente no llegan allí, les parecía un concepto tan lejano. Esa pregunta se quedó grabada en mi mente como un reflejo de lo aislados que están, no solo políticamente, sino también en términos de acceso a los medios y la cultura mundial. La realidad que vivían estaba tan controlada y filtrada que las experiencias más cotidianas, como escuchar música, parecían casi un lujo. Este momento me hizo reflexionar mucho sobre las diferencias entre nuestros mundos y lo que damos por sentado todos los días. Estuve en la zona desmilitarizada, la de MZ, y aunque no hubo nada particularmente impactante o fuera de lo que ya se conoce públicamente sobre la situación de Corea del Norte, lo que realmente me sorprendió fueron las duraderas consecuencias emocionales y sociales de la división de la península para las familias coreanas. La separación en dos países no solo creó una frontera política, sino que dejó cicatrices profundas en miles de familias que fueron separadas de sus seres queridos, algunas incluso sin saber qué había sido de ellos. En la de MZ, es imposible no sentir el peso de esa división, la distancia física que separa a dos naciones, pero lo más conmovedor es pensar en las personas que, por generaciones han vivido con la incertidumbre de no poder reunirse con sus familiares o de no saber si sus seres queridos siguen vivos. La situación de estas familias es una de las tragedias humanas más impactantes de la Guerra de Corea, y lo que más me impactó fue ver cómo esa herida sigue abierta, más allá de la política o la historia, afectando a las personas a un nivel muy personal y profundo. Recuerdo bien las grandes carreteras vacías mientras viajábamos en autobús por la zona cerca de la ciudad de Kaesong. Aparte del personal de seguridad que nos acompañaba, los autobuses eran los únicos vehículos en la carretera, lo que le daba al paisaje una sensación de desolación y quietud casi surrealista. El vacío de esas amplias avenidas, rodeadas por la naturaleza sin ningún signo de actividad, era una visión impactante. Otra rareza que notamos fueron los soldados que se encontraban posicionados aleatoriamente en medio del campo, todos inmóviles y en una postura de firmes. Parecía una especie de escenificación o pequeño espectáculo montado especialmente para los visitantes, como si su presencia estuviera calculada para generar una impresión específica. Esta escena, que para nosotros parecía irreal, reforzaba aún más la sensación de que estábamos en un lugar completamente aislado, donde incluso los detalles más pequeños parecían estar diseñados con un propósito determinado, en un país donde la vigilancia y el control parecen ser parte de la estructura misma de la vida diaria. Probablemente esta no sea la respuesta que esperabas, pero lo que viví a unas horas al norte de Pyongyang fue algo que jamás olvidaré. Durante el viaje, en medio de nuestro convoy, uno de los vehículos atropelló a un hombre que iba en bicicleta, matándolo de inmediato. Fue un momento tan impactante que me quedé paralizada por un segundo, pero rápidamente reaccioné. Comencé a gritarle al conductor que teníamos que detenernos y ofrecer ayuda. Lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Nos acompañaban militares, pero el conductor, con total indiferencia, se encogió de hombros, se rió y me dijo que no debíamos preocuparnos por el incidente porque esas carreteras pertenecían al gobierno y, según él, el hombre que estaba en la bicicleta había asumido el riesgo al utilizarlas. No mostró ni un atisbo de arrepentimiento o preocupación por lo que acababa de ocurrir. Lo que más me impactó de todo esto fue la frialdad con la que se manejó la situación. En ese momento, no solo fue la indiferencia del conductor lo que me sorprendió, sino también la forma en que ese tipo de tragedias parecen tratarse como algo inevitable o incluso trivial, como si fuera algo que se debía aceptar como parte de la rutina diaria. El hecho de que no se hiciera ningún esfuerzo por ayudar al hombre herido, ni siquiera una pausa para verificar su estado, me dejó completamente atónita. Me hizo pensar en la deshumanización que puede existir en un lugar donde la vida de un individuo parece no tener ningún valor frente a la rigidez de las normas impuestas por un gobierno autoritario. Esta experiencia fue, sin duda, una de las que más me impactó de todo el viaje y dejó una marca en mi forma de ver las realidades de ese país. El verdadero shock ocurrió en uno de los hoteles donde nos hospedamos, un lugar que, aunque parecía ser relativamente decente al principio, rápidamente nos mostró lo contrario. Nos dijeron que debíamos ponernos sandalias de goma cada vez que quisiéramos usar uno de los grifos del baño, ya que había una gran probabilidad de que nos diera una descarga eléctrica. Fue una advertencia tan desconcertante como aterradora, porque nunca imaginé que algo tan básico como tomar una ducha o lavar nuestras manos pudiera implicar un riesgo tan serio. Al principio, pensé que era una exageración, pero, al ver la situación, comprendí que no era un simple detalle menor,
sino una precaución absolutamente necesaria para evitar un accidente. La realidad de ese momento fue un golpe de incomodidad y alarma. Estábamos en un lugar donde las condiciones de vida y seguridad eran tan precarias que lo que para nosotros sería algo completamente normal, como usar agua potable de un grifo, allí era algo riesgoso. Ese momento se quedó grabado en mi memoria como un recordatorio impactante de las diferencias en infraestructura y seguridad entre los países desarrollados y los que están bajo un régimen tan estricto y aislado. Como alguien que participó en un tour grupal reglamentado, me sorprendió lo fácil que nuestro guía estatal cambió la ruta planificada sin ningún problema. A mitad del recorrido, cuando parte de nuestro grupo tuvo un retraso con el tren, nuestro guía decidió improvisar y nos llevó a un museo de sellos cercano para que esperáramos. Durante el trayecto, pasamos junto a un edificio inusual y uno de los miembros del grupo, curioso, preguntó qué era. No recuerdo exactamente qué había allí, pero el guía, con una actitud que parecía tan casual, nos dijo que si queríamos, podría organizar una visita al día siguiente. Aunque su respuesta sonó abierta, sabía que no nos habrían permitido caminar por calles no autorizadas, especialmente fuera de la capital, donde se concentran las personas más adineradas y la vida es más restringida para los visitantes extranjeros. El contraste entre la actitud relajada del guía y las estrictas restricciones del régimen fue notable. Después de salir del Museo de Sellos, algo que me llamó la atención fue que la mujer que trabajaba allí apagó las luces detrás de nosotros y se quedó en la oscuridad, como si el lugar fuera cerrado al mundo exterior. Era como si todo fuera parte de un pequeño escenario, diseñado para mostrarnos lo que querían que viéramos, sin que hiciéramos demasiadas preguntas. A pesar de todo, la experiencia fue sorprendentemente relajada, y para alguien que esperaba un tour estrictamente controlado, casi como una aldea Potemkin donde no se permite ningún tipo de curiosidad. Fue una situación que rompió algunas de mis expectativas. Fue una sensación extraña. Por un lado, sentías que todo estaba siendo cuidadosamente controlado, pero por otro, había momentos de flexibilidad que no me habría esperado en un país tan cerrado como Corea del Norte. Lo que me sorprendió al estar allí fue lo sorprendentemente tranquilo que estaba todo. Había muy pocos autos en las calles, y no se escuchaba el ruido de estéreos ni de música, lo que le daba a la ciudad una atmósfera casi desierta, como si el tiempo se detuviera. Además, la comida que nos sirvieron estaba bastante rica, lo que también me sorprendió mucho, ya que no esperaba encontrar algo tan sabroso en un lugar tan aislado. Ya sabía que Corea del Norte era un estado totalitario horrible, donde se maltrata a su gente y donde las condiciones de vida son increíblemente pobres y mal gestionadas, por lo que cualquier aspecto positivo que experimentamos fue una sorpresa, incluso algo tan simple como que, en un país donde mucha gente pasa hambre, pudieran preparar un almuerzo decente para los turistas. Ese contraste entre lo que sabíamos sobre la situación del país y lo que experimentábamos en ciertos momentos fue desconcertante. Sin embargo, a pesar de que ya conocía la dureza de la situación en Corea del Norte, las reglas sobre las fotos me sorprendieron profundamente. Era impresionante la estricta censura que existía en cuanto a lo que se podía o no fotografiar. No se podían tomar fotos de edificios, calles, personas, soldados, y para que no lo olvides, soldados. Nos dejaron fotografiar el cielo y la naturaleza si queríamos, pero si en una foto de la naturaleza aparecía un edificio de fondo, tenías que borrarla inmediatamente. Cualquier otro tipo de fotografía requería un permiso especial, lo que reflejaba el nivel de control que ejercían sobre la información visual. Este aspecto, que al principio parece casi ridículo, realmente subraya el grado de censura y vigilancia que prevalece en el país, y cómo todo está diseñado para mantener un control absoluto sobre lo que los visitantes pueden y no pueden ver. Recuerdo claramente las grandes carreteras vacías que recorrimos, donde parecía que el tiempo se detuviera. La quietud de esos caminos, sin prácticamente ningún tráfico, era desconcertante y le daba al lugar una sensación de aislamiento aún mayor. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que, para las compras en tiendas extranjeras, teníamos que pagar en euros, lo que reflejaba el control económico estricto y la desconexión con el resto del mundo. Además, las enormes vallas publicitarias, de un mal gusto evidente, con la imagen del querido líder por todas partes, daban una sensación de omnipresencia y culto a la personalidad. El paisaje estaba saturado por esa constante presencia del régimen, como una especie de recordatorio constante del control que se ejerce sobre la población. Una de las experiencias más tristes fue cuando visité un orfanato en Wonsan. Ver a los niños pequeños allí fue una de las escenas que más me impactó. A pesar de la cercanía, la sonrisa de los niños era casi inexistente y sus rostros estaban vacíos, sin ninguna emoción o curiosidad hacia el mundo que los rodeaba.
No mostraban la energía y curiosidad propias de su edad, en cambio, había una especie de despersonalización, como si estuvieran atrapados en un estado de indiferencia. Esa falta de expresión, esa ausencia de la inocencia o el brillo típico de los niños pequeños, fue algo profundamente perturbador. Me dejó con una sensación de tristeza y de impotencia al pensar en cómo la vida de esos niños podría estar marcada por un sistema tan opresivo desde tan temprana edad. Estuve en Corea del Norte en 1997, en pleno apogeo de la gran hambruna, que ellos llaman la difícil marcha. Fue una época extremadamente difícil para el país, con millones de personas enfrentando la escasez de alimentos y una crisis humanitaria devastadora. Fui allí como voluntario dentro del marco de la iniciativa de la ONU para la ayuda alimentaria, con la esperanza de contribuir de alguna manera a aliviar el sufrimiento que vivía la población. A pesar de la gravedad de la situación, lo que más me sorprendió fue la obsesión inexplicable de la gente por Adam Sandler. Era algo que no esperaba encontrar en un país tan aislado y golpeado por la pobreza. Por todas partes, había vallas publicitarias gigantes que promocionaban sus nuevas películas. Los carteles mostraban una imagen de un hombre sonriente con un estilo relajado, y todos los que conocía, desde los funcionarios hasta los ciudadanos comunes, parecían tener una admiración profunda por él. Lo más extraño de todo fue que no solo hablaban de sus películas, sino que todos los que conocí lo idolatraban. Me decían lo guapo que era y cómo lucía en sus nuevas películas, constantemente alabando su aspecto y su estilo. Se notaba una fascinación casi exagerada por un actor estadounidense que, en ese contexto tan cerrado y controlado, parecía ser una figura casi mitológica. Es como si Adam Sandler fuera una especie de ídolo moderno, una figura de escape en un país donde las opciones culturales estaban tan restringidas. Era difícil entender cómo alguien como él, tan alejado de la realidad de ese país, podía tener tal impacto en la gente. Recuerdo que incluso me decían, con mucha emoción, que las nuevas películas de Adam Sandler eran las mejores y que debíamos verlas. De verdad deberían ver sus películas, me decían insistentemente. Son increíbles, especialmente las nuevas. He oído que ahora incluso las produce él mismo. Esta extraña fascinación por un actor extranjero en medio de una crisis tan profunda en el país fue, sin duda, uno de los aspectos más sorprendentes de mi experiencia en Corea del Norte. Tengo un montón de historias de ese viaje, tantas que sería difícil contarlas todas, pero si tuviera que resumir lo más impactante, hay dos cosas que realmente me quedaron grabadas en la memoria. La primera fue algo que me sorprendió mucho al principio. En nuestro grupo turístico había solo 11 personas, pero para atendernos teníamos no uno, sino 2 traductores y un guía local, lo que era completamente innecesario para un grupo tan pequeño. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que todos ellos hablaban al menos 3 idiomas, y la razón de eso, como descubrimos más tarde, era por la naturaleza del régimen en el que nos encontrábamos. Corea del Norte es un país extremadamente aislado, donde la comunicación con el mundo exterior es muy limitada y las interacciones con los extranjeros están rigurosamente controladas. Los guías y traductores no solo necesitaban hablar varios idiomas por cortesía, sino que también debían estar preparados para cambiar entre idiomas rápidamente, dependiendo de las circunstancias y las situaciones de control. Era claro que los conocimientos lingüísticos eran un medio para controlar lo que se decía y cómo se decía, y no tanto una herramienta para facilitar la comunicación, sino una forma de evitar malentendidos o cualquier fuga de información no autorizada. La presencia de tantos traductores no era solo una muestra de hospitalidad, sino una medida de control que reflejaba el nivel de vigilancia que el gobierno tenía sobre los visitantes y su influencia en el país. La segunda cosa que me dejó una impresión profunda ocurrió en las ciudades, específicamente en las áreas donde se alojaban los extranjeros. Era impresionante la seguridad armada que había allí. No solo se veía a los soldados en las calles, sino que también se aseguraban de que no hubiera contacto entre los locales y nosotros, los turistas. Había estrictas barreras físicas y monitoreaban nuestras interacciones para asegurarse de que no nos comunicáramos con los residentes ni ellos con nosotros. Incluso si caminábamos por la calle, no era raro ver a alguien de las fuerzas de seguridad observándonos de cerca, como si fuéramos una amenaza para el orden del régimen. El objetivo era, por supuesto, evitar que los turistas pudieran aprender algo que no debían o que los locales pudieran recibir información de fuera del país. Sin embargo, la verdadera sorpresa y el momento que realmente me heló la sangre ocurrió cuando visitamos las zonas rurales. Ahí, las medidas de seguridad no eran tan visibles, pero eso no significaba que no existieran. De hecho, descubrí que por la noche,
Todas las salidas de los edificios, incluidas las escaleras de emergencia y las salidas de incendios, eran cerradas con cadenas. Fue un momento que me dejó pálido, porque me di cuenta de que no solo estábamos atrapados en un sistema que controlaba nuestros movimientos, sino que también las personas que vivían allí, incluso en las zonas más remotas, no tenían libertad de movimiento. Era una forma tan despiadada de asegurarse de que nadie pudiera escapar o salir sin ser detectado. Aquello fue, sin duda, una de las lecciones más duras sobre la opresión en el país. No solo se trataba de vigilar a los extranjeros, sino de mantener controlado hasta el más mínimo movimiento de las personas dentro de sus propias fronteras, lo que revelaba un sistema de control tan rígido que ni siquiera las medidas de emergencia podían garantizar un escape. Esa sensación de estar atrapado, de no tener ninguna libertad real, se quedó conmigo mucho después de regresar.